Ricardo, ya en temas más serios, ¿no te parece una grosería que haya periodistas, comentaristas, locutores, comunicadores que sigan defendiendo a Jesús Murillo Caram después de lo que se dio a conocer ayer por parte del subsecretario Alejandro Encinas? Jesús Murillo Caram, el procurador general de la República en tiempos de Peña Nieto. Ya sabíamos que Carlos Marín había hecho una defensa de él, incluso atacando a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Anoche fue Ciro Gómez Leiva el que dice que prevalece la verdad histórica, cuando eso sí es un insultante, es una mentada de madre que hable de la verdad histórica cuando se está hablando de un crimen de Estado y cuando se habla de la colusión, omisión y corruptelas de autoridades de los 3 niveles de gobierno con el crimen organizado que provocaron la desaparición de los normalistas, incluso de la omisión del ejército al no ir a buscar a uno de ellos que habían infiltrado en la normal de Ayotzinapa. Si me permites, déjame también escuchar lo que dijo Joaquín López Dóriga, el brother de Alito, sobre este informe de Ayotzinapa que presentó ayer en Palacio Nacional el subsecretario Alejandro Encinas. Me quiero imaginar que Joaquín no va a defender a Jesús Murillo Caram y que no va a decir que la verdad histórica prevalece, pero nótese mi sarcasmo. Escuchemos. Confirma la 4T. Mataron a los 43. Esto es lo que escribí para este viernes 19 de agosto. Ayer hasta Corregidora, previa autorización del destacamento militar que cuida el palacio, su palacio, llegó un autobús del que descendieron medio centenar de personas que en el primer corral de la Puerta Palaciega de esa histórica calle Corregidora se registraron y subieron a una reunión con el presidente de la República. Eran padres y familiares de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos aquella noche del viernes 23 de septiembre de 2014. Desde entonces y hasta el mediodía de ayer, la oposición antes, hoy gobierno, se negó a aceptar el destino fatal de aquellos jóvenes y hasta se comprometió a encontrarlos vivos, lo que fue una temeridad, una mentira. Pues a pesar del discurso de los suyos y las pedazos. Ya sé, sí, creo que es suficiente, creo que nos queda claro. Joaquín López Dóriga también es del nivel de Ciro Gómez Leiva y de Carlos Marín, porque de acuerdo a Joaquín López Dóriga, pues es culpa de la 4T no haberlos encontrado con vida. Pero, don Joaquín, preste atención al informe, porque el informe que ayer se presentó habla de la colusión, o sea, de la complicidad de funcionarios, autoridades del más alto nivel, en un ejército, por ejemplo, comandado por Cienfuegos, a quien rescatamos de Estados Unidos, y digo rescatamos como patria, como país, se rescató de Estados Unidos, espero que se haga justicia. Jesús Murillo Caram no puede seguir durmiendo tranquilo por esta verdad histórica que él construyó o que le ordenaron construir y que fue una verdad histórica a medias. Los mataron, los desaparecieron, los incineraron. ¿Y las omisiones? ¿Y las acciones? Mi querido Ricardo Sevilla, perdón por hacer tan extensa el contexto, pero ahora te escucho a ti. Pues, querido Vicente, fíjate que permíteme la anécdota personal, pero yo era editor de política en esa época en el periódico Excelsior y no sabían en Excelsior dónde se encontraba Iguala de la Independencia
Yo personalmente me encargué de ir a Guerrero a cubrir esa información, de modo que conozco muy bien el tema, conozco muy bien la región. En diferentes momentos hemos platicado aquí sobre la región de la montaña, hemos hablado acerca de la Costa Chica, hemos hablado de muchas cosas, hicimos varios reportajes a propósito de ese tema, se publicaron en el periódico Excelsior. Había una versión muy favorable pues a esta versión histórica, ¿no? A la verdad histórica, como ellos le llamaban. No solamente se pusieron de lado en su momento este video que está circulando de Carlos Marín, sino también Ciro Gómez Leiva en su columna La Historia en Breve escribió varias cosas a favor de Murillo Karam, lo escribió en su momento también Pancho Garfias en las páginas de Excelsior, este supuesto periodista parlamentario que hoy vuelve a defender justamente en las páginas de Excelsior esta verdad histórica. Y bueno, pues sí, como tú bien dices, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concluyó ayer y dice lo que nosotros ya sabíamos, un crimen de Estado, sí lo constituyó, sí lo fue y pues bueno, no hay ningún indicio y eso es lo lamentable de que las víctimas se encuentren con vida. Estos personajes, insisto, no sabían ni siquiera dónde se encontraba la Normal de Ayotzinapa, pero el informe es claro, es tajante y establece que en el crimen, en este crimen que dolió a todo México, que dolió a todo el mundo, concurrieron integrantes delictivos de ese brazo armado que se llamó en su momento y que se sigue llamando, aunque ya con menos poder, Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. No es una ocurrencia, no es un capricho, son datos duros, son datos contundentes que están basados en más de 41,000 documentos que incluyen transcripciones, llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos en el caso. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos de noche, estuvimos de día, estuvimos en la tarde, estuvimos platicando con la gente que trabajaba ahí como profesores en la normal de Ayotzinapa y bueno, pues hay que recordar que estos jóvenes desaparecieron aquella noche donde hubo muchos disparos, hubo ráfagas de AK, ¿cómo se llama esto? Los cuernos de chivo. Cuerno de chivo AK-47. Exactamente. Entonces, tuvimos el reporte de todo eso, lo dimos a conocer, publicamos en Excelsior, eran reportes que decían de la redacción, pero no querían que hubiera algo que faltara al convenio que tenían en ese momento, hay que recordarlo, y que también lo hemos dicho aquí en Sin Censura, donde se practica un periodismo libre e independiente. El periódico Excelsior tenía un convenio a modo con el heroico Osorio Chong en ese momento. Entonces, no podía el periódico Excelsior hablar mal ni sugerir los vínculos que tenían con el gobierno federal para callar esa verdad que es uno de los mayores escándalos en torno a los derechos humanos de la historia, no solamente reciente, sino de toda la historia de nuestro país. Hay que recordar que tras la desaparición de los estudiantes, pues esta investigación de la entonces Procuraduría General de la República, de la PGR, después de muchas demoras, después de muchos aspavientos, estableció esta versión pedorra que se conoce como la versión histórica. Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al narcotráfico, así, a los Guerreros Unidos, quienes habían confundido, porque estaban muy confundidos a los jóvenes con sicarios de una banda rival que eran los Rojos. No ocurrió de esa manera. Los 43 nunca estuvieron juntos, de hecho. Según la PGR, que en ese momento, insistamos, estaba a cargo de Jesús Murillo Karam, los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula. Tampoco saben ni supieron nunca dónde estaba Cocula. Y bueno, la complicidad de los sicarios de la pluma, como siempre, nunca ha tenido límites ni los tuvo en ese momento. No solo abrazaron la versión del gobierno peñanietista, sino que un personaje imbécil, retardatario, como ya lo acabas de decir, Carlos Marín, llegó a decir con la estupidez que lo caracteriza que los padres de los 43 deberían ir a pedirle perdón a Murillo Karam, porque según él
según este loco, se trató de la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. No fue así, ni siquiera sus jefes, la familia de González, lo toleró y lo echaron a patadas. Esa fue una de las consecuencias que tuvieron su lengua larga, que lo echaran como director del periódico Excelsior. Estos pseudoperiodistas que recibían chayote de parte de Enrique Peña Nieto contribuyeron no solo a la obstrucción de la justicia, Vicente, sino también en el encubrimiento de un crimen de Estado, y como tal deberían de ser tratados. Los 43, insisto, nunca estuvieron juntos, ni no solo los narcotraficantes son responsables del crimen, sino también las diferentes policías, la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, incluso esos militares que se encontraban en la zona, que solo el demonio sabe por qué decidieron no actuar para dar con el paradero de los muchachos. Esos fueron testimonios que nosotros recuperamos en ese momento en vivo y que les daba mucho miedo en la redacción de Excelsior, y nos decían: Ricardo, ¿qué haces allá? No, regrésate, algo te puede pasar, porque como son periodistas de oficina, no están acostumbrados a reportear, no están acostumbrados a salir, no están acostumbrados a entrevistar a las fuentes directas. Te digo, no sabían ni pronunciar Ayotzinapa, decían cualquier otra cosa. La FGR, ya para terminar, querido Vicente, tiene la obligación de actuar ejemplarmente en este caso y fincar responsabilidades. Yo quiero suponer que a esta hora la FGR ya tiene en sus manos el caso de Jesús Murillo Caram, ya para ir con todo el rigor de la ley contra un tipo que indudablemente cometió por lo menos 2 delitos, el de omisión y el de negligencia en el caso de Ayotzinapa. También quiero pensar que la fiscalía de Gertz Manero ya debe tener en la mira a Iñaki Blanco, este personaje que ha estado pasando como pecho tierra, pero que es una figura interesante porque era en ese momento el fiscal de Guerrero en esos días de barbarie, y también debería tener a Leonardo Vázquez Pérez en la mira, secretario de Seguridad Pública del Estado, pero no se ha dicho mucho sobre el caso. Por lo pronto, Iñaki Blanco ya se alzó de hombros y dice que durante su época de fiscal en Guerrero no fueron negligentes ni omisos, y dice que eso está doblemente documentado. Yo no sé por qué dice doblemente, a qué se refiere con lo doble, pero por lo que hace a la seguridad pública estatal, se lava las manos como Poncio Pilatos y alega que sería bueno que alguien indagara qué hizo o qué no hizo aquella noche. Eso es lo que se está haciendo, Iñaki Blanco. Eres un tipo completamente desfachatado. Pero que no se nos olvide que este sujeto, Vicente, fíjate nada más qué curioso y cómo dan vueltas las cosas. Además de haber encabezado la Fiscalía de Guerrero, también trabajó para la Procuraduría General de la República en distintos momentos. De hecho, fue una de las personas que tuvo a su cargo 2 de las investigaciones más truculentas en la historia de este país, los homicidios de Luis Donaldo Colosio y el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y pues bueno, eso nunca se resolvió, nunca ha sido nítido, en fin, ha terminado de una u otra forma colaborando en el semanario Eje Central de Raimundo Riva Palacio. Entonces hay muchos datos en los que vale la pena y que valdría abundar en los siguientes días, querido Vicente, público memorioso. Así es, sí me